Buenos días, soy Juber Gordillo y en esta ocasión les voy a hablar sobre varices esofágicas y hernias del hiato. Empezando con las varices esofágicas, se debe tener en cuenta que estas son venas esofágicas distales submucosas que estas están conectadas a la circulación portal con la circulación sistémica y estas se van a dilatar debido a la hipertensión portal. Generalmente esto es a causa de la cirrosis, también puede ser a causa de la resistencia al flujo sanguíneo portal o aumento del flujo sanguíneo venoso portal. En sí existen dos tipos de varices esofágicas, las de tipo ascendente y las de tipo descendente. En cuanto a las de tipo ascendente, estas van a ser muy comunes entre los pacientes y estas se van a encontrar en el extremo inferior del esófago. Se van a extender hacia arriba y se van a desarrollar debido a la hipertensión portal. Mientras que las varices de tipo descendente, estas son muy pocas frecuentes y se van a encontrar en la parte superior del esófago. Estas se van a extender hacia abajo y estas suelen ocurrir debido a la obstrucción de la vena cava superior. En cuanto a su clasificación, tenemos que tres grados, grado 1, grado 2 y grado 3. En cuanto al grado 1, tenemos que las varices esofágicas son pequeñas y rectas. En cuanto al grado 2, tenemos varices esofágicas agrandadas y tortuosas que ocupan menos de un tercio de la luz. Mientras que el grado 3, que es el más grave, estas varices esofágicas son grandes y en forma de espiral, que ocupan más de un tercio de la luz. En esta imagen, que es una radiografía, nos muestra varices esofágicas ascendentes. Este es un estudio varitado que muestra múltiples efectos de llenado serpiginosos que afectan principalmente el tercio inferior del esófago. Esta está con una marcada prominencia alrededor de la unión gastroesofágica y debemos tener en cuenta que el paciente presentaba cirrosis secundaria por el abuso de alcohol. En esta siguiente imagen se pueden observar que son varices esofágicas de tipo descendente. El estudio en deglución varitada, aquí se puede observar los defectos de llenado serpiginosos proximalmente con un esófago de aspecto normal distalmente. En esta tomografía computarizada, esta nos va a mostrar lo que son varices paraesofágicas que realzan justo a la izquierda del esófago. También se puede observar lo que es la citis y se puede observar la cirrosis que tiene el paciente. En esta siguiente imagen, que es una resonancia magnética de proyección de máxima intensidad del sistema venoso portal, muestra varices esofágicas extensas, que vendrían a ser las flechas, junto con las varices esplénicas y gástricas. Y aquí se puede observar lo que sería el hígado. En este siguiente estudio, estos son estudios varitados que están sin y con la maniobra de Valsalva. Estos muestran defectos de llenado serpiginosos, tortuosos y longitudinales, que son las flechitas blancas que se pueden observar en las imágenes. Esto es en la parte inferior del esófago en relación con las varices esofágicas ascendentes en un paciente con hipertensión portal. Hay que tener en cuenta que estos defectos de llenado cambian la apariencia durante la maniobra de Valsalva. Ok, y continuando ahora con las hernias del hiato, hay que tener en cuenta que estas hernias en sí es cuando la herniación del contenido abdominal a través, sale este contenido a través del hiato esofágico, del diafragma hacia la cavidad torácica. En cuanto a la clínica que presentan estos pacientes, se dice que en sí muchos de estos pacientes con hernias de hiato son asintomáticos y se trata de un hallazgo incidental. Sin embargo,
algunos pacientes sí llegan a presentar síntomas y estos pueden incluir dolor en el epigastrio o dolor torácico. También puede ser sensación de plenitud postprandial, náuseas y en muchos casos vómitos. En cuanto a la patología, tenemos que el contenido más común de una hernia hiatal en sí es el estómago, aunque existen dos tipos principales de hernias hiato: las hernias hiatales deslizantes, que son más del 90%, y las hernias hiatal rodante, o también llamadas paraesofágicas, que son menos del 10% aproximadamente. Aquí tenemos una clasificación según su severidad de las hernias de hiato. Tenemos las de tipo 1, que esta es un tipo de hernia hiatal deslizante, que aproximadamente es el 95% de que se da entre todos los pacientes. Tenemos la de tipo 2, que esta es una hernia hiatal paraesofágica con la unión gastroesofágica en una posición normal. Las de tipo 3, que en sí esta sería una hernia hiatal paraesofágica de tipo mixto o compuesto con unión gastroesofágica desplazada. Y por último, que es la de tipo 4, que esta es una hernia hiatal de tipo mixto compuesto con herniación adicional de vísceras. Aquí, aquí tenemos una imagen, una ilustración para poder relacionarse mejor con los tipos de hernia, con los grados. Aquí se puede observar que las hernias de hiato en sí se dan más del 95% entre los pacientes. Las paragesternales del 2 al 5% y las lumbocostales menos de 1%. Es decir, son muy raras. Como lo mencioné anteriormente, aquí las de tipo 1, que son las deslizantes o deslizadas, que estas ocupan entre el 85 y el 90% entre todos los pacientes. Las de tipo 2, que vendrían a ser las paraesofágicas, que ocupan del 2 al 4%. Las tipo 3, que son las mixtas, del 7 al 10%. Y las tipo 4, que vendrían a ser las complejas, que estas ya vendrían a tener en la hernia ya las vísceras, que ocupan menos del 1%, de 1%, de 1%. En esta imagen, que esta es una imagen de fluoroscopia, se observa una gran hernia hiatal deslizante, es decir, la de tipo 1, en un paciente que ya viene con antecedentes de disfagia. Aquí se puede observar lo que es la hernia. En esta otra radiografía de tórax simple, en sí esta va a mostrarnos lo que es una masa de tejido blando que está rodeada y bien definida en la región retrocardíaca, y esta va a ser compatible en sí con una hernia hiatal deslizante, que es la hernia de tipo 1, que es la más común entre todas. Como lo mencioné anteriormente, esta ocupa entre el 85 al 95% entre todos los pacientes. Aquí se lo puede observar. Aquí también podemos observar una radiografía de tórax frontal en un paciente con una hernia hiatal grande, se la puede observar aquí. Esta muestra una opacidad retrocardíaca con gas radiolúcido, que obviamente esto causa o provoca que se desplace el mediastino hacia la derecha. Aquí se los puede observar. Por último, tenemos una radiografía de tórax en un paciente con una gran hernia hiatal, que esta se va a encontrar llena de aire, que esta va a aparecer como una masa mediastínica. Esta se la puede observar aquí en la radiografía. Y eso sería todo. Gracias.